Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de nuestro canal en YouTube, donde usted puede disfrutar Café y Palabras todos los días de lunes a viernes al ser las 10 de la mañana. Les recomendamos afiliarse, suscribirse a nuestro canal Café y Palabras en YouTube. También puede disfrutar de nuestro programa en Tica Visión Radio y en Tica Visión Televisión en una forma simultánea, así como en todas las redes sociales de este servidor, Café y Palabras, Claudio Alpizar, y también en el Spotify, donde van quedando archivados todos nuestros programas para que usted los disfrute en el momento que usted crea oportuno. Ojalá que siempre nos acompañe en el momento del estreno, al ser las 10, pero si sus obligaciones lo obligan a hacerlo en otra hora, ahí está el Spotify y está nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a conversar con Jorge Blanco. Hay una ley de armonización del Sistema Nacional Eléctrico que está planteada en la Asamblea Legislativa, que inclusive el Poder Ejecutivo está muy interesado en que salga adelante, al punto de que ha dejado en ocasiones a esta ley solita para la discusión, sin meter interferencia de otros proyectos en el plenario. En vista de que recordemos que estamos en las sesiones extraordinarias, donde es el Poder Ejecutivo el que define la agenda de nuestro Parlamento. Entonces, ahora vamos a hablar en la parte importante con don Jorge Blanco, ingeniero, al respecto de esta ley, para que nos ilustre en qué consiste lo bueno, lo malo y lo feo que pudiera tener esta ley. Pero antes de hablar con Jorge Blanco, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Hace algunos años, en nuestro país, se creó Dinadeco. Ya hace varias décadas, fue en el gobierno de José Joaquín Trejo Fernández, cuando se le dio vida a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Una iniciativa muy apropiada en aquel momento, pero todavía más hoy. Hoy que se habla de una democracia participativa, donde se requiere que la comunidad enfoque sus problemas y logre que el Ejecutivo colabore con recursos para la solución de las prioridades que cada comunidad va definiendo, inclusive en algunas ocasiones con una alianza entre el Ejecutivo y la municipalidad para el desarrollo de estas comunidades en particular. Esa idea ha sido fabulosa y ha venido en detrimento su presupuesto, sus recursos desde hace muchas décadas. Pero es impresionante lo que está sucediendo en estos momentos con los recursos de Dinadeco. Resulta que hay presupuestados 8.290 millones de colones para el desarrollo de actividades, promociones, construcción, para el desarrollo en general de las comunidades. Y la Junta Directiva, quienes dirigen Dinadeco, solo han podido ejecutar 764 millones de colones, o sea, ni el 10%. Quienes están en Dinadeco dirigiéndolo hoy por hoy son nombrados por el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que tiene la capacidad de remover y de nombrar a quienes dirigen la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Pero resulta que entonces el ministro de Hacienda, el señor Nogui Acosta, en vez de llamar la atención por la incapacidad de esa junta directiva que sigue instrucciones del Poder Ejecutivo, por la mala implementación de los recursos, por solo utilizar 764 millones, repito, ni el 10% de los 8.290 millones asignados, en vez de llamar la atención a esta junta directiva para que implemente esa dirección los recursos en las comunidades, lo que hace es recortar el presupuesto y entonces quitarles el presupuesto que se les había asignado, castigando así a todas las comunidades de este país que tienen proyectos en proceso o que tienen la idea de participar al Poder Ejecutivo en las prioridades que sus comunidades tienen. Esto para dirigir los recursos a un aumento salarial, si no me equivoco, para la policía, lo cual, el aumento de los policías está bien,
pero no es desvistiendo un santo como se viste otro. O sea, van a mejorar o van a cumplir con un aumento de ley que tienen que pagarle a la policía, quitándole los recursos a las comunidades. Esto ayuda poco, porque muchas de las comunidades en muchas ocasiones utilizan los recursos de Dinadeco exactamente para promover la seguridad, la recreación, el deporte y otras actividades en sus comunidades. Entonces, por un lado, intentar solucionar los problemas de seguridad en nuestro país con una visión tan limitada como la que tiene el Poder Ejecutivo, olvidando a Dinadeco, no hay la menor duda que lo único que nos llama es a recapacitar y a exigirle al Ministerio de Hacienda que no sacrifique a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, porque está sacrificando de paso a la comunidad costarricense en general. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Como les prometimos, aquí está con nosotros don Jorge Blanco. Con él vamos a hablar con el ingeniero sobre la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Jorge tiene vasta experiencia en la ejecución, en el control, en la investigación del Sistema Eléctrico Nacional. Entonces vamos a hablar con un experto que nos va a poner en perspectiva en qué consiste esta Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Jorge, primero agradecerte como siempre la gentileza de atendernos y de participar en nuestros programas, y te dejo de una vez esa pregunta, esa consulta general para arrancar el programa el día de hoy. Un saludo, don Claudio, a usted y su audiencia en este excelente programa de Café y Palabras. El proyecto 23.414, que se denomina Ley de la Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, es un proyecto que pretende, según sus objetivos, armonizar el sector, que se supone que está muy disperso en diferentes leyes. Pero hasta ahora el sistema ha funcionado bastante bien y lo que se pretende con este proyecto, como dicen los que lo defienden, es beneficiar al usuario, al consumidor, obtener precios mejores de la electricidad que se le suministra. Y eso no se logra con el proyecto. El proyecto no tiene ninguna mención o apartado que se refiera al usuario, al consumidor, por excelencia, pero se justifica a través de los beneficios al consumidor, sino que más bien se refiere a la parte de producción, a la parte de generación. Y en ese sentido, el proyecto habla básicamente de la parte de ingresos de energía al sector eléctrico nacional, que en este caso
actualmente está bastante abastecido por el ICE, ¿verdad? El ICE genera un 70% de la energía que se requiere en este país y le compra a los privados cerca del 18% de la energía que se requiere en este país. Por lo tanto, el ICE abastece un 88% de la energía que requiere este país. Pero si hablamos desde el otro lado, desde el lado del mercado, el ICE atiende como el 47% de las ventas. Y si le sumamos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que tiene como un 32%, ya llega como al 80% de las ventas de este país las suministra el consorcio ICE, CNFL. Entonces, lo que se denomina apertura del mercado eléctrico es una porción de ese mercado. Y lo que se pretende, digamos, es la mayor participación de lo que se llaman ahora agentes del mercado, que quieren ahora ofrecer energía al sistema, compitiendo con el ICE, básicamente. Ahora bien, en ese sistema eléctrico nacional, para ubicar a nuestros oyentes y televidentes, en ese sistema, ¿cuáles son los participantes? O sea, ¿a quiénes habría que armonizar? ¿Cuántas instituciones, cuántas agencias, cuántas empresas están involucradas en ese sistema? En nuestro sistema eléctrico nacional participa el ICE y las 7 otras distribuidoras a nivel de distribución, o sea, básicamente la CNFL, las cooperativas y las empresas municipales. Esos son los actores en la producción de energía del país y en la distribución. Pero el proyecto básicamente elimina el ICE como actor principal del sistema y deja solamente 3 actores. El MINAE, un nuevo ente que va a tomar lo que es el centro de control, el CENSE del ICE, ahora que se llama DOCSE, lo va a tomar como una institución autónoma, y los agentes. Los agentes del mercado son todas las demás empresas públicas y privadas que pueden brindar el servicio de generación. Y la ley en cierto momento dice que los agentes pueden ser hasta de 3 megavatios y hasta de 1 megavatio. O sea, gran cantidad de agentes muy pequeñitos. En esa nueva organización se pretende crear, como bien lo dice usted, una agencia para que administre o armonice, para utilizar el nombre de la ley, todo el sistema. Esa unidad no existe actualmente en una forma independiente, en una forma autónoma. Dentro del ICE tienen una, una división que se compromete y que está regulando y midiendo normalmente el consumo y las necesidades eléctricas que tenemos. He oído que, bueno, primero, en primera instancia, esta agencia o esta iniciativa de tener una nueva instancia pública encargada de toda esa armonización, en primera instancia es un crecimiento del Estado, de alguna medida llama la razón porque muchos hablan de que el Estado es muy grande y pareciera que más bien lo siguen ampliando. Pero ¿qué pasaría con la unidad del ICE que viene desarrollando esas labores parecidas, similares o son muy diferentes, don Jorge Blanco? Bueno, para contestar su pregunta, también hay que ir a la parte de implementación de este proyecto. Y de acuerdo a la implementación, que primero tiene que hacer el MINAE una cierta disposición, luego tiene que hacer reglamentos, luego la ARECEP tiene que hacer reglamentos, y luego de que están esos reglamentos, a los 12 meses, entonces se implementa ese nuevo ente autónomo durante 18 meses. O sea, llegamos a los 30 meses de que el proyecto esté en vigencia y apenas el ECOCEN, que es el ente que va a sustituir al centro de control, estaría listo. ¿Qué sucede? Que el proyecto dice que en ese momento en que esté listo, a los 30 meses de vigencia de la ley, el ICE tiene que traspasarle a ese ente autónomo todos los activos, personal, programas, etcétera, todo lo que tenga. Pero eso, bueno,
no es posible dejar al ICE sin centro de control. Además de que tiene un centro de control, tiene además una duplicación que está en Liberia. Tiene una serie de edificios, tiene 12 edificios y una serie de activos. Si los traspasa al ECOSEN, debería volver a construir un nuevo centro de control para el ICE, porque tiene el manejo del sistema, digamos, del 88% de la generación. Entonces, esa es una cosa que no se define bien. Se traspasa todo lo que es el CENSE al ECOSEN. Pero ¿qué pasa con el ICE? Se tiene que volver a hacer algo similar a lo que tenía y ceder de sus recursos lo que ya tiene. O sea, tendría que duplicar más. Es como una duplicación de instancias. Lo que no se entiende es que el ICE pasaría a ser un agente, pero todos los agentes, por más pequeños que sean, tienen que tener un centro de control. Entonces las cooperativas, cada una tiene su centro de control, las empresas distribuidoras municipales también, la CNFL también y el ICE también. O sea, no es que el ICE se puede quedar sin el centro de control, porque tiene que manejar sus centrales eléctricas y su área de distribución. Entonces... ¿Y no será que, Jorge, no será que intentan hacer eso para evitar el gasto que representaría hacer un nuevo centro de control ya independiente del ICE? Entonces, de alguna manera, le extirpan el centro de control al ICE, pero dentro del marco de la ignorancia, dejan al ICE sin ese centro de control. Por supuesto, o sea, ese ente autónomo se va a financiar a través de un canon que le va a cobrar a todos los agentes. O sea, es un canon nuevo que aparece. Es un canon que va a darle contenido al presupuesto del ECOSEN. Pero ese canon es para operar, pero no tiene la infraestructura. La infraestructura se la va a dar el ICE, se la va a regalar el ICE. Bueno, viene de un ente del Estado a otro ente del Estado. Se va a traspasar, ¿verdad? Pero el ICE no se puede quedar sin eso, tiene que invertir. O sea, no sé cuánto costó en la sede del CENSE en Liberia y la sede del CENSE aquí en Moravia. Son edificios grandes que no sé, pueden ser $90 millones, más el equipo que tiene, más todo el personal que tiene, toda la capacitación que tiene. A los 30 meses de estar en vigencia el proyecto, apenas van a empezar a trasladar las cosas. ¿Y cuándo van a operar? No tienen la capacidad, el personal no se va a pasar todo para el ECOSEN, no han instalado los equipos. No sé. ¿De dónde nace esta ley de armonización del sistema eléctrico nacional? ¿De dónde viene la iniciativa? ¿Hace cuánto anda rondando la iniciativa? Tengo entendido que fue presentada hace algunos meses y que inclusive se estaban haciendo algunas consultas a diferentes actores sectoriales de la comisión encargada en la Asamblea Legislativa, pero de repente quien dirige esa comisión en la Asamblea Legislativa unilateralmente decidió acabar con ese intercambio, se cansó de intercambiar, de oír a los actores y a lo mejor porque ha recibido presiones, de una vez empezar a tramitar la discusión de esa ley. Inclusive en algún momento se hablaba de que antes de que apareciera la famosa ley de referéndum Jaguar, en algún momento se pensaba que esta pudo haber sido uno de los temas que pretendía el Poder Ejecutivo enviar al referéndum. Pero ¿de dónde viene esta iniciativa de esta armonización? ¿Cómo nace? Bueno, no sabemos de dónde viene todavía, pero sí sabemos que en los demás países de Centroamérica se ha hecho algo parecido. Por ejemplo, en Guatemala, en los años 90, se hizo la ley de energía. En El Salvador también se está haciendo. Pero se hicieron cuando la electrificación de esos países andaba alrededor del 60%. Bueno, nosotros lo estamos haciendo cuando la electrificación está al 100%. Entonces, es una ley que pretende, digamos, homologarse a lo que hacen los demás países de Centroamérica para tener acceso a vender energía. Porque aquí aparecen también otros actores, aparecen los comercializadores y aparecen los agregadores, que digamos, funcionan en el mercado regional centroamericano, pero aquí no tenemos ese tipo de agentes. ¿Verdad? Hay que hacer una diferencia muy importante entre el servicio eléctrico como servicio público, con el principio de regulación de servicio al costo
más una utilidad razonable para que se desarrolle a que el sector privado dé esos servicios, porque ya ahí tiene una utilidad natural que tiene todo negocio. Ujú. Entonces, hay una diferencia importante, por eso es que yo Lo, pienso que no se lo van a cual, poder. lo cual es válido para las empresas privadas, ¿verdad? Pero no lo es para las empresas estatales que buscan un beneficio y una equidad social en el desarrollo de sus actividades y sobre todo en este caso de la electricidad. Por supuesto que es válido para las empresas privadas y es lógico que tengan esa utilidad, pero eso me hace pensar Claro. que no me pueden asegurar que los precios van a bajar, porque va a haber una intermediación de los de los comercializadores, intermediación de los agregadores, intermediación de los generadores privados. Entonces, al haber esa intermediación, el precio va a subir, ¿verdad? Ya tenemos generadores privados generando en 10 centavos de dólar por kilovatio hora, cuando el ICE anda en 6. Interesante eso que estás diciendo porque en la ley se plantea, uno de los objetivos de la ley es disminuir el costo eléctrico y lo que estás diciendo vos contradice ese principio que está establecido en esta ley de buscar disminuir, aminorar el costo eléctrico para la industria, para las empresas y especialmente para los ciudadanos. Sí, y bueno, no sé si los generadores privados querrán aceptar ese monto, pero está en los informes del ICE. El otro día oía a alguien decir que el ICE podía maquillar sus informes, ¿verdad? Y que esos precios que está dando el ICE de los últimos años, que llegan a 10 centavos en hidro, eólico, solar, bagazo, podían no ser ciertos. Entonces estaba cuestionando la fuente. No creo que el ICE maquille esos estados, ¿verdad? Para decir que genera más barato que los demás. Pero bueno, ese es un hecho. Hay como un 40% por encima del precio del ICE generan los generadores privados. Entonces yo no entiendo cómo es que dicen que los precios van a bajar. Bueno, según se dice que es porque hay competencia. Pero la competencia es buena, ¿verdad? Pero tiene que demostrarme que los precios van a bajar. Porque la competencia es buena entre actores similares. Pero cuando hay una disparidad, la ley dice que en la etapa final las distribuidoras van a seguir haciendo servicio público, o sea, el servicio al costo, ¿verdad? Pero todos los demás hacia atrás, hacia la generación, son entes que pueden competir en un precio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la ley? Muy astutamente está diciendo que al final de la cadena se conceptúa un servicio público para que cualquier precio que le vendan, ese precio sea llevado hacia los consumidores y paguen. ¿Verdad? No es Y como eso, y eso lo regularía Ecosen, esa nueva no, agencia, esa nueva institución. esa parte de regulación la sigue regulando la ARECEP como servicio público. Pero pues sabemos que el servicio público, el servicio al costo, incluye todos los costos. Entonces no importa a qué precio le vendan, ese precio va a ser trasladado al consumidor. Entonces, Pero ahí me dejas una duda que la quiero plantear dentro del conocimiento tuyo, la ignorancia mía y seguramente de algunos oyentes. Sobre lo que produce el ICE, la ARECEP tiene un control mayor, pero lo que se produce lo que se podría producir en el sector privado tendría la ARECEP la misma regulación, el mismo acceso a la información para poder establecer que ese precio es justo, es al costo. ¿Cómo funcionaría eso en este otro ámbito que es el ámbito privado? bueno, es similar a telecomunicaciones. En este caso, todos los agentes ofertan al ECOSEN un precio. Y si se le acepta ese precio es el que rige. Ya la ARECEP no va a tener que regular precios ni hacer metodologías para definir precios en la parte de generación de los agentes, sino que el MINAE va a licitar bloques. O sea, dice el indicativo para decidir si a futuro se requiere más energía. Ese conjunto de energía va a ser repartido en bloques que va a ser puesto en una subasta para que los agentes ofrezcan esa energía. ¿Verdad? Entonces ya no se van a requerir proyectos como los que hace el ICE, que parte de la base, de la parte geológica, la parte ambiental, etcétera, y construye el proyecto, porque ya van a ser los agentes públicos o privados
que van a ofrecer cantidades de energía y ellos van a hacer los proyectos. Los van a financiar, los van a diseñar, los van a construir y van a ofrecer la energía. Entonces cambiamos el esquema, ¿verdad? Ya no tenemos un plan de expansión con un portafolio de proyectos, sino un plan de expansión con cantidades de energía, que son los privados los que... Ahora, ¿y ese ECOSEN cómo se va a integrar? ¿Una junta directiva? ¿Es un director? ¿Qué sé yo? ¿Es un auditor? No sé qué nombre ponerle. ¿Quién va a dirigir el ECOSEN? ¿Cómo se va a conformar su integración? Bueno, ese es otro asunto importante porque se dice que el CENSE no es independiente porque tiene la influencia política de la Junta Directiva del ICE, la presidencia del ICE, para decirle qué hacer. Pero en este caso, el ECOSEN va a depender del ministerio como otra institución autónoma, igual que el ICE, como instituciones autónomas, pero con una junta directiva en que la preside el ministro y que está conformada por un miembro de la generación privada, un miembro de las distribuidoras, un miembro de la Cámara de Industria, un miembro de los grandes consumidores, y bueno, son siete miembros. Pero ya en eso que me dijiste, 4 de los 5 nombres que dijiste, solo uno es público, el ministro. Todos los otros 4 que me dijiste son del sector privado. Sí, siendo una instancia del Estado esta junta directiva. Entonces, ¿cómo consigue usted tener relación directa con el ministro a tener relación con una junta directiva de una institución autónoma de la cual depende el CENSE, pero tiene cierta autonomía? ¿Qué ganamos con eso? No ganamos ninguna independencia. Pero posiblemente el ECOSEN está siendo preparado para ser privatizado. En Guatemala, la Autoridad del Mercado Mayorista es una empresa privada. Y en otros países también, o sea, eso no es factible que lo haga una empresa pública. Entonces, en algún momento va a ser trasladado a la empresa privada. Me estás llevando a plantearte una consulta dentro del marco de algo que siempre he estudiado, que fue el tema de hace muchos años de mi licenciatura, tesis de licenciatura, que es la sectorialización de las funciones superiores del gobierno. Una función superior del gobierno es la distribución energética de la energía en el país. Le corresponde, en buena teoría, según la Ley General de Administración Pública, le correspondería al ministro de Energía y Minas ser el ente rector de la producción y la distribución de energía en el país. Es el ente rector y está establecido así en la Constitución y amparado también en la Ley General de Administración Pública. ¿Por qué hoy el ministro de Energía no cumple con esa rectoría, no cumple con dirigir el sector donde él perfectamente podría hacer un sistema donde integre a todos aquellos entes públicos que están en el sector energético y podría invitar también a ser parte de ese sector donde él coordine a entes privados? No ha funcionado eso, no está funcionando, que se obvia que existe un sistema público que le permite, por medio de la sectorialización, al ministro respectivo, en este caso el de Energía, a generar todo un sistema de coordinación eléctrico nacional donde podría involucrar a entes privados y a todo el sector público que tiene encomendada la labor de la eléctrica nacional. No ha funcionado en el pasado porque por directrices, por decretos, perfectamente el ministro tiene todas las potestades para que políticamente, lo reitero, el ICE, que es una institución autónoma en lo administrativo, pero no en lo político, inclusive teniendo un presidente ejecutivo y algunos otros miembros que son escogidos por el presidente de la República, pudieran seguir la directriz que emana desde el Poder Ejecutivo, que lo conforman el presidente y el ministro del ramo, el ministro respectivo. No ha funcionado ese sistema sectorial, nunca el ICE se ha negado de alguna manera a ser parte, lo cual no podría ser porque la ley no se lo permite, a menos que quienes estén gobernando se lo permitan. No podría el ICE
abstenerse de participar y de seguir las directrices emanadas del Poder Ejecutivo. ¿Por qué hay que hacer una ley de armonización del sistema eléctrico nacional? Es una consulta larga la que te estoy haciendo, pero ocupo justificarla bien. ¿Por qué la ley de armonización del sistema eléctrico nacional cuando tenemos desde nuestra ley, desde el mismo Ministerio de Planificación se podría establecer a ayudar un sector de eléctrico nacional para coordinar todo esto? ¿Por qué necesitamos una ley de armonización? No comprendo. Bueno, posiblemente los ministros se sienten muy débiles en una estructura muy pequeña que es el ministerio, que no tiene presupuesto, y esas fortalezas que usted dice que existen reglamentariamente o legalmente, no sé, no pueden utilizarlas. Desde los años 80 se hacía la planificación sectorial. En este momento hay un sector que es energía y ambiente, con dos sectores, uno energía y otro ambiente. Yo participé en la elaboración de los primeros planes nacionales de energía, donde estaba coordinado todo el sector de energía, incluso hidrocarburos, incluso biomasa, etcétera. ¿Verdad? Ahora se pretende hacer un plan indicativo, que es más o menos ese Plan Nacional de Energía, porque ese plan indicativo va a decir si yo desarrollo energía geotérmica, si yo desarrollo solar, si se requiere una planta térmica para compensar el sistema. Ese plan indicativo es el Plan Nacional de Energía que hacíamos antes. No tiene ninguna diferencia, excepto que ahora el ministerio tiene en sus manos, pues, supuestamente, si no se le escapa, al ECOSEN, ¿verdad? Que es el que va a decir qué cantidades se ponen en subasta, claro, de acuerdo al plan indicativo que hace el MINAE. Qué interesante lo que estás diciendo, porque el ministro, los presidentes, y me refiero a este y a otros gobiernos, siempre se quejan de que el presidente y los ministros tienen pocas potestades ahora en la dirección del Poder Ejecutivo, pero el crear un ECOSEN es fortalecer esas debilidades que se han venido acrecentando para que el ministro y el presidente de la República tengan las potestades suficientes en el Poder Ejecutivo para poder dirigir sectores, en este caso el Sistema Eléctrico Nacional. Sí, bueno, en algunas ocasiones se ha hablado que el presidente de la Junta Directiva debería ser el ministro. El presidente de la Junta Directiva de Recope debería ser el ministro, ¿verdad? En Recope sí está como parte de la Junta Directiva, pero en el ICE no. La ley no admite que el ministro sea el presidente de la Junta Directiva del ICE. Entonces, como eso no se puede hacer, bueno, hagamos una institución autónoma que dependa de mí, ministro, que yo soy el presidente de la Junta Directiva, les digo para dónde va. Que no va a ser tan cierto, ¿verdad? Porque todos los actores, como usted dice, que son privados. En esa Junta Directiva son privados. Correcto. Entonces, esa planificación indicativa va a tener ese ingrediente de la parte privada, que no es malo, ¿verdad? Yo digo que actualmente el sector está armonizado. La ley 7200, que permite proyectos de 20 megavatios, y en el capítulo de 50 megavatios es una ley para la empresa privada. Es más, el ICE, después del susto que nos dio, ha empezado a utilizar esa ley. Ahora ya licitó 80 megavatios eólicos y 86 megavatios solares. Y todavía tiene espacio ahí, porque la ley dice que se pueden hacer proyectos privados hasta con el 15% de la capacidad instalada en el capítulo 1 y el 15% en el capítulo 2. O sea, tiene hasta 30, el sector privado tiene hasta 30% para participar en el mercado de generación. Solamente que el ICE tiene que licitar los proyectos, y ahí también hay competencia, porque ahí van a competir por una cantidad de energía que puso el ICE, desde 80 megavatios, y lo hicieron, y ya compitieron, y ya hicieron ofertas, y el precio bajó considerablemente. Porque antes Arecep tenía una metodología que fijaba el precio medio de la generación privada. Luego se abrió ese precio medio y se hicieron bandas. Entonces ahora, cuando el ICE licita esos bloques de energía solar o eólico, los oferentes pueden competir por las bandas. Y en este caso de solar, entiendo que se fueron al mínimo de la banda, 5 centavos, ¿verdad? 5 o 6 centavos, que es muy diferente a los 9 centavos que les están pagando. Jorge Blanco, ingeniero, que nos acompaña hoy aquí en Café y Palabras y nos está ayudando a comprender esta ley de armonización del sistema eléctrico nacional. Cuando empezamos la conversación el día de hoy,
vos me hacías referencia o nos hacías referencia, me aclarás a ver si entendí bien, que el ICE produce un 70% de la energía en el país, un 18% lo hacen entes como cooperativas, pero que ese 88% la distribución eléctrica la hace el ICE. A ver si te entendí bien. ¿Qué pasa con el otro 12%? O sea, ese 12% que no está entre cooperativas, que es un 18 más 70% del ICE, que nos da un 88. ¿Qué pasa con ese otro 12% que queda ahí? Desde el punto de vista de la producción de energía, esa repartición es así. 70% del ICE, como 18% la generación privada a través de la ley 7200, y la otra parte lo producen las cooperativas y empresas públicas que tienen proyectos. Ese Entonces, 12%. la ley 7508 le permitió a los distribuidores hacer proyectos propios para suministrar energía a su área de concesión, porque el mercado está concesionado todo. ¿Verdad? El mercado no tiene posibilidades de que yo diga, bueno, yo me voy a meter en esta área para distribuir. No, ya. Está repartido entre las 8 empresas distribuidoras, incluyendo Alice. Lo que sí dice la ley es que un consumidor, que se llama gran consumidor, que puede llegar hasta 1 megavatio, o sea, no es tan gran consumidor, hay que equilatar 1 megavatio con respecto a, no sé, Garavito, que produce 200 megavatios. ¿Verdad? Entonces, ese gran consumidor puede comprar energía en otra área de concesión, de otro generador. Eso se llama generación virtual, ¿verdad? Yo le genero allá en, no sé, en Cope Guanacaste y le vendo en la CNFL. Ujú. La industria está ubicada geográficamente en un lugar de una concesión y compra energía en otra concesión. Eso lo que hace es debilitar el mercado de las distribuidoras. Las distribuidoras están totalmente en contra de que se haga eso. Pero la generación está repartida así. Y entre más se utilice la ley 7200 y el proyecto dice que el ICE puede licitar, bueno, va a hacer concursos con la ley 7200 hasta que todo esté listo. ¿Verdad? ¿Cuánto va a estar listo? Después de 30 meses, se supone. Después de 30 meses de aprobada la ley. O sea, nosotros Ujú. necesitamos precios bajos ya. Ujú. Eso es lo que dicen, le van a dar precios bajos a los usuarios. Pero hasta después de 30 meses, el Ecosen no está preparado para trabajar, ni para hacer ninguna subasta. Que no está listo, no tiene gente, no Y tiene... esos 30 meses, ¿por qué es? Porque implementar este sistema es muy sofisticado, porque tomar el Ecosen, extirparle el Ecosen al ICE para establecerlo en otro edificio, en otra área, llevárselo al Ministerio de Energía, no sé dónde lo van a establecer, lleva mucho tiempo. ¿Por qué 30 meses? Bueno, por eso, los primeros 3 meses el MINAE hace una reestructuración ahí interna. Ujú. Los siguientes 6 meses, el MINAE hace reglamentos, porque tiene que tener reglamentos para hacer esta Ok. operación, ¿verdad? Hay 12 meses para que ARECEP haga reglamentos, porque la ley de ARECEP también se modifica para que ARECEP haga ciertas labores que ya no son regulación. Es más, a ARECEP le están encargados de una serie de labores y no le dan canon. O sea, yo no sé con qué lo va a hacer. La ley no dice. Pero entonces, hasta que los reglamentos de mina estén listos, ARECEP puede hacer los suyos. Bueno, puede irlos haciendo, pero no puede terminarlos, igual que pasó con la ley de generación distribuida. Entonces, eso nos lleva a 12 meses. Después de que están los reglamentos, el ECOSEN tiene 18 meses para instalarse. Ahí llegamos a los 30. Entonces, a los Ujú. 30 meses está listo el ECOSEN para empezar a operar. Y ahí se elimina la ley 7200. Ya el ICE Pero no ojo, puede. mientras el Ecosen se está instalando, en el ICE tienen que estar instalando también su nueva unidad de control. Sí, no, pero además el ICE ya se despabiló. O sea, Ujú. podía usar, como se quedó un poquito atrasado con la instalación de capacidad, entonces ya hizo 2 concursos, uno de 80 y otro de 86, y puede seguir utilizando la ley 7200 hasta los 30 meses después Ok. de implementar esta ley. Y si digamos, si hace un concurso de elegibilidad a los 29 meses, estos contratos rigen por 20 años, ¿verdad? O sea, el ICE va a estar
presente en esos contratos de generación privada por 32 años, 33 años. Entonces, eso es un defecto que tiene la ley porque no empieza a operar inmediatamente. ¿Qué hizo el ICE? Bueno, utilizó el 15% de la capacidad instalada para generación privada, obtuvo precios importantes, la mitad de lo que está pagando ahora. Ahora está conversando con otras plantas en Centroamérica para tener respaldo, digamos, que converse con una planta de gas natural en Panamá. Entonces va a tener un contrato con Panamá para que le suministre energía termoeléctrica. El país no se está viendo afectado con la parte renovable, porque es Panamá la que está generando con gas natural, pero el ICE lo está comprando. Claro que esa energía importada entra en otro concepto, que es el concepto del costo variable de generación. Entonces, ese costo variable de generación es el costo térmico, que en este caso no tendría costo térmico porque está siendo importado, más la importación, que se concibe como costo térmico, menos la exportación. Ese costo térmico se traslada a los consumidores, a todos los consumidores del país. Eso va a disparar los recibos. Bueno, sí se da, ¿verdad? Pero el ICE está planteando eso como un seguro térmico. En lugar de construir una planta aquí, tiene el seguro en el mercado centroamericano, con un contrato a largo plazo. Estamos conversando con Jorge Blanco y hablamos de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos aquí a Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Regresamos a nuestra conversación con don Jorge Blanco, ingeniero, quien también ha estado trabajando en diferentes instancias de nuestro estado, conoce bien el sistema eléctrico nacional, conoce bien los temas de tarifas y quien nos orienta en el caso de esta ley de armonización del sistema eléctrico nacional que la ha definido el Poder Ejecutivo como prioridad y que también tiene, Jorge, un fuerte apoyo de varios partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Pero me llama la atención que en estos días el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica se pronunció en contra de esta ley y una de los temas que pone en el tapete el Consejo Universitario, donde se involucraron a muchos expertos, a muchas escuelas, la Escuela de Ingeniería Química, la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la de Administración Pública, la de Trabajo Social, hasta la de Psicología, y otras tantas se involucraron en el análisis de esta ley de armonización y llegaban a la conclusión de que de armonización tiene poco y que todo lo que se pretende se enfoca más es en modernización, que en armonización, más allá del nombre que se le da a la ley, no existen mayores acciones.
pero que en el caso de la modernización pareciera que es el interés principal y que esa modernización está muy ligada a un tema de privatización de los servicios eléctricos. Tu análisis en relación a este planteamiento del Consejo Universitario, la UCR. Sí, creo que es importante la parte social, la parte de los consumidores. Vea usted que el sistema eléctrico tiene clientes, ¿verdad? El 42% de los clientes del sistema eléctrico es el sector residencial y el 41% es el sector comercial, servicios, turismo. Y solamente el 20% es el sector industrial. Pero el sector industrial empuja este proyecto porque quiere comprar energía de manera directa. ¿Verdad? Que sus industrias compren energía de manera directa, pasando como gran consumidor, que es un nuevo agente que se crea, y entonces obviando... Pero explícanos eso de comprar energía en forma directa. De ahora se la compran en forma directa al ICE. ¿O es en forma directa o es poder tener la posibilidad de escoger al proveedor? Que si yo soy una industria que estoy ubicado en un área de concesión, se la compro al distribuidor que está ahí. Puede ser el ICE, puede ser una cooperativa. Ok. ¿Verdad? Por eso Copesantos, digamos, dicen, no se opone a esto porque tiene una gran industria ahí en su área de acción, pero ese consumidor que está ahí ya no le va a comprar a Copesantos, sino que le va a comprar a un generador privado en otro lugar que tiene una tarifa muy barata. Claro, tiene que pagar el peaje por la red de transmisión y la red de distribución para llegar ahí, virtualmente, ¿verdad? Pero sí puede hacer eso. Entonces se sale del sistema solidario de desarrollo y operación del sistema eléctrico nacional y hace una acción directa con un proveedor, ¿verdad? Pero aquí la gente hace una alusión muy importante al sector industrial porque en realidad es importante porque da mucho empleo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con que tienen que ser competitivos, pero el principal cliente del sector eléctrico es el sector residencial, el que le da más ingresos, le da el 40% de los ingresos. Ahora, eso pero que estás diciendo... no son considerados como grupo porque no están agrupados, y nadie los defiende. Sí, sí, se están concentrados en el 20% que decías vos, que es el sector industrial. Pero ahora, te leo textualmente algo que vi aquí en el pronunciamiento de la Universidad de Costa Rica. Dice, no se identifica un mecanismo de optimización que permita reducir las tarifas del usuario final. Únicamente se optimizan los excedentes, con lo que las empresas participantes logran beneficios, pero tampoco se establece el mecanismo para trasladar esos beneficios al usuario final. ¿Qué opinión te merece ese comentario? Estás hablando del mercado libre. O sea, los beneficios se trasladan al usuario final si la competencia produce precios que le produzcan beneficios al usuario final. Si los oferentes de energía tienen precios bajos, eso se va a trasladar al consumidor final, pero vea que el 80% del mercado está copado por el ICE. Sí, ICE, CNPL. Y por ahí el 12% de generación lo tienen los demás. Entonces lo que queda es un pedacito. Pero va a pasar lo que pasó con telecomunicaciones, que dicen que el ICE es un actor preponderante y entonces le empiezan a poner trabas de tal manera que vaya disminuyendo su aporte. Sí, porque ahí mismo en ese planteamiento de la universidad, de la otra parte, dice, este tipo de modelo basado en el mercado es incompatible con un modelo social de derecho. Eso es lo que estás planteándonos vos. Porque no hay solidaridad, ¿verdad? Yo desarrollo mi red eléctrica para ir allá a la última montaña del Valle de los Santos, ¿verdad? Para que tenga electricidad. Pero aquí ya no. Aquí los que pueden comprar energía la compran al precio que tengan que comprar. Y los que no, tendrán las demás cosas. Y en ese marco que nos decías que más de un 40% de la clientela eléctrica a nivel nacional son las residencias, las casas, las familias costarricenses, donde se ha enfocado mucho el ICE desde su nacimiento y por supuesto que también paralelamente en el mercado comercial e industrial, que va paralelo al tema. Cuando planteamos este tipo de esquemas, vos ves, antes nos decías que el ICE va a seguir teniendo 30 y pico de años la preponderancia, pero ves a un mediano plazo, a un largo plazo, esta
al irse perdiendo las fortalezas que han sido tan importantes en el desarrollo económico, social de nuestro país, a un mediano plazo, ves esa posibilidad dentro del marco de este proyecto. La ley dice que las empresas distribuidoras tienen que tener en un plazo de 5 años el complemento de la generación que tienen contratada. Uh-huh. O sea, ahora se la suministra el ICE. El suministra como el 49% de las necesidades de las distribuidoras. Pero si eso entra en competencia, podría ser que unos generadores privados le ofrezcan un mejor precio a las cooperativas. Uh-huh. O sea, eso empieza a minar el mercado del ICE y entonces empieza a dar esa relación en la que un proveedor puede competir con precios por otro que tenía el mercado. Sí, y hay que, a los que nos Básicamente están es un mercado abierto. claro, y a los que nos están oyendo es importante aclarar algo. El beneficio que pueden tener muchas residencias y muchos hogares de tener la electricidad a un buen precio depende del aporte solidario que puede estar haciendo la industria y el comercio. Si de repente nosotros, y me corregís, Jorge, con toda confianza, si de repente nosotros dejamos que todo lo que sea comercial e industrial lo aporten empresas privadas y le quitamos ese brazo al ICE, es posible que se encarezca el servicio a las residencias que podrían quedar en última instancia como los únicos clientes del ICE. Estoy pensando en voz alta, a lo mejor estoy equivocado, pero vos sos el experto, Jorge. Sí, el ICE tiene como 770,000 abonados. La compañía tiene como 560,000 por ahí. 1.300.000 estamos hablando. ¿Verdad? Y el país tiene 2,300,000. Uh-huh. O sea, el resto son las Cooperativas. cooperativas. Uh-huh. Entonces, bueno, es una cuestión muy difícil de decir cómo se va a comportar el mercado. Aquí no sabemos cómo se va a comportar el mercado. Lo que sí podemos decir es que el proyecto tiene un esquema que no va a hacer que los precios bajen. Y los que defienden el proyecto no pueden demostrarme o demostrar que los precios van a bajar con ese proyecto. Simplemente lo dicen. Es una frase política. El proyecto va a mejorar las condiciones. Es un gancho. Es un gancho, exactamente. Para que se muerda la idea. O sea, vamos a disminuir los costos de electricidad. Entonces la gente dice que se apruebe el proyecto, pero es un proyecto que requiere de gente especialista, de gente conocedora, como es el caso tuyo, para ver realmente si los costos van a bajar. Y aunque tal vez lo hayas dicho anteriormente, en esta parte del programa es importante. ¿Por qué Jorge Blanco, conocedor del tema, conocedor de cómo funciona el ESEP, conocedor de cómo funciona el ICE, por qué Jorge cree que los precios no van a bajar? Si tuvieras que explicarle a un ciudadano común y corriente como este servidor, que no es especialista en este tipo de temas, y tuvieras que plantearle en sencillo que los precios no van a bajar, ¿cuál sería tu explicación? Básicamente, el ICE, digamos, tiene una infraestructura que ha desarrollado durante muchos años, que tiene un componente de tamaño muy importante. Eso hace que la economía de escala lo haga producir con precios más bajos. Los generadores privados, incluso las cooperativas, generan a un precio mayor que el ICE, porque tienen proyectos pequeños. Los generadores privados no van a poder ofrecer precios tan competitivos como los que ofrece el ICE. Entonces, desde ese punto de vista, el ministerio va a adjudicar bloques de energía. Posiblemente el ICE compita también, pero la composición de esa oferta va a hacer que el precio crezca. Okay. Ahora, Jorge, hay otro componente también dentro del proyecto, desde la perspectiva de lo que es nuestra economía, lo que hemos planteado como amigable con el medio ambiente. Nos quedan un par de minutos. En el tema de la descarbonización, ¿cómo anda el proyecto? ¿Valora eso? Porque también de repente
podemos caer en esos generadores privados, no sé si se contempla ese tema, en la producción térmica. La producción térmica es necesaria. La ley dice que el MINAE va a determinar cuándo va a ser necesaria, con ese plan de expansión que va a hacer, cuándo va a ser necesaria y de qué tipo va a ser. Si va a ser con búnker, con diésel, con gas natural. El MINAE va a determinar eso. Pero aquí hay una dicotomía entre renovable y térmico. El térmico es grande y concentrado en un área geográfica pequeña. Garavito, 200 megavatios en 2 hectáreas. El renovable es distribuido. 200 megavatios solares requiere 400 hectáreas. 200 megavatios eólicos requiere casi 500 hectáreas deforestadas. Bueno, entonces empieza a competir la cobertura boscosa del 60% que tiene este país con el desarrollo renovable. Hay que tomar una decisión. O hacemos una planta térmica grande que permita seguir con renovables pequeñas para no hacer una competencia entre parques nacionales, reservas y proyectos renovables, que son los privados los que lo van a hacer. Van a empezar a comprar fincas, van a empezar a comprar tierras donde desarrollar esos proyectos. Sobre todo en la parte norte del país, en Guanacaste. Y es donde están las reservas nacionales forestales. Y hemos venido cumpliendo, porque entiendo que en el Plan Nacional de Energía 2015-2030 se planteaba un consumo térmico del 8%. ¿Hemos venido disminuyendo eso o ha venido en aumento? El consumo térmico aumentó porque la demanda aumentó. Ahora no sabemos por qué aumentó la demanda, ¿verdad? Porque estamos en el 10% de aumento de la demanda residencial. ¿Qué hábitos de consumo cambiaron en el sector residencial para que la demanda aumente? O sea, yo no lo veo. O sea, solamente puedo explicar aire acondicionado por la alta temperatura. Pero pasar de aumentar a un 4% a un 10%, ¿qué cambió en el sector residencial? No sé, posiblemente después de que pase este fenómeno del Niño, la demanda va a bajar, porque tiene que llegar a su meta normal. Ahora está en una situación anormal de crecimiento. Jorge, quedemos ahí. Si te parece, agradecerte, se nos fue el tiempo, pero siempre es un gusto escucharte y aprender del conocimiento tuyo en estos temas energéticos y ponerle mucha atención a lo que se viene dando alrededor de este plan de armonización energético que han llamado este proyecto, sobre todo pensando en algo que sí, que es un gancho, como bien lo decíamos antes en el programa, que es que nos dicen que los precios van a bajar y de repente nos vamos de cabeza sin analizar si realmente los mismos van a bajar. Muchas gracias, Jorge. Mucho gusto. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque usted, igual que yo, sabe que la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.